Hola, mi nombre es José Fernando Álvarez Carmona y hoy les hablaré de las etapas de la actividad probatoria. La actividad probatoria es el conjunto de actos procesales mediante los cuales las partes buscan demostrar veracidad de los hechos en un proceso judicial. Como cualquier actividad, se realiza por etapas y consta de tres fases: producción, asunción y valoración. Una vez cumplidas estas tres etapas, se puede mencionar que se ha cumplido la actividad probatoria. La producción es la primera etapa. Es la primera etapa probatoria, incluso inicia antes de iniciar el proceso. Esta etapa se divide en cuatro momentos: averiguación o investigación, proposición, la tercera etapa es la ordenación y la cuarta la práctica. Esto inicia desde antes que comience el proceso con la averiguación hasta en la mitad del proceso con la práctica. La averiguación o investigación es la etapa que se realiza antes del proceso, en donde el abogado se encarga de recaudar todas las pruebas que necesita para presentarlas dentro del proceso. En el proceso penal es el único proceso el cual la etapa de investigación está regulada en tiempo y duración. En las demás ramas del derecho no se tiene regulada esta etapa de investigación, es decir, que esta etapa es libre, es decir, que se puede tomar todo el tiempo que considere necesario, investigar todas las pruebas que requiera y presentar esas pruebas al proceso teniendo en cuenta el tiempo de prescripción. Una vez concluidas y recaudadas todas las pruebas necesarias para presentarlas dentro del proceso, se pasa al segundo momento, el cual se llama proposición. Este consiste en presentar ante el juez todas las pruebas obtenidas durante la averiguación o investigación. Con el propósito que sean valoradas dentro del proceso, este paso se realiza mediante la demanda y contestación de la demanda. Al analizar los requisitos de la demanda regulados en el artículo 82 del Código General del Proceso, encontramos que uno de ellos es la relación de las pruebas, que se pueden dividir en dos categorías. La primera categoría se llama las pruebas que se presentan con la demanda. Estas son aquellas que ya se han obtenido durante la investigación y que el demandante pone a disposición del juez desde el inicio del proceso. Y la segunda categoría son las pruebas que se van a practicar durante el proceso. Estas pruebas son las que aún no se han recaudado completamente, pero cuya producción se solicita para que sean admitidas y valoradas dentro del juicio. Generalmente, este tipo de pruebas incluyen documentos, testimonios o peritajes. El acto de proponer pruebas ante el juez se denomina proposición, porque consiste en una solicitud expresa de las partes al juez para que se admitan determinados medios probatorios. Es decir, el abogado le dice al juez: señor juez, quiero hacer valer estas pruebas, ya que con ellas sustentaré los argumentos de mi cliente. Una vez completada la etapa de la proposición, corresponde al juez analizar las pruebas solicitadas para determinar si cumplen con los requisitos legales y si son pertinentes para el proceso. En este análisis, el juez evalúa tres fases, tres fases fundamentales. La pertinencia, es decir, si la prueba tiene relación directa con los hechos del caso; utilidad, si la prueba aporta información relevante para esclarecer el asunto; y ausencia de prohibición legal, si la prueba no está prohibida por la ley o no vulnera derechos fundamentales. Con base en este análisis, el juez puede tomar decisiones, ya sea aceptar las pruebas. Si el juez considera que las pruebas cumplen con los requisitos probatorios, ordena su práctica dentro del proceso. En este caso, si avanza la etapa de ordenación de la prueba. O si el juez rechaza las pruebas, el juez determina que las pruebas no cumplen con los requisitos o vulneran algún principio probatorio, las niega. Sin embargo, esta negación debe ser debidamente motivada, explicando las razones jurídicas por las cuales no se aceptan. La proposición de pruebas es una etapa clave en el proceso judicial, ya que define qué pruebas serán admitidas y cuáles no. Es el momento en el que las partes presentan sus medios probatorios y el juez toma una decisión fundamentada sobre su admisión o rechazo. Ahora pasamos a la ordenación. Es el momento donde el juez decreta con la prueba que es válida, es decir, que la prueba cumple con los requisitos probatorios y no vulnera ningún principio, por lo tanto se debe practicar la prueba. Se lleva a cabo con un auto que se llama el auto decreto de pruebas. Y la cuarta categoría, que es la práctica, acá ya estamos dentro del proceso, ya se presentó la demanda y ya se presentó la contestación. Las partes pidieron las pruebas y ya las pruebas se ordenaron por parte del juez, es decir,
ya revisó las pruebas que cumplen con todos los requisitos probatorios, por lo tanto va a hacer valer las pruebas. Este último momento solo se utiliza para las pruebas. Es necesario practicar. Ejemplo, el interrogatorio de parte, la declaración de testigos, el dictamen pericial, entre otros. La asunción es la segunda etapa probatoria. Consiste en el ejercicio mediante el cual el juez escucha y analiza las pruebas presentadas en el proceso. En esta etapa, el juez debe prestar atención tanto al contenido de las declaraciones como al lenguaje no verbal de los intervinientes, ya que estos elementos pueden revelar información clave. Por ejemplo, la regla de la experiencia nos indica que una persona comienza a jugar en frío cuando empieza a gaguear. De la misma manera, mediante el lenguaje no verbal, es posible determinar si alguien está mintiendo o no. El juez debe estar atento a señales como nerviosismo o evasión o contradicciones en el discurso para evaluar credibilidad del testimonio. Esta misma exigencia de claridad y seguridad en las respuestas aplica a los peritos. Un perito debe conocer a fondo el estudio técnico que realizó y responder de manera precisa cuando se le interroga. Sería ilógico que un perito, después de realizar un estudio sobre las causas del colapso, por ejemplo, del edificio Space, no pueda responder preguntas básicas como qué materiales analizó o qué instrumentos utilizó. La falta de certeza de sus respuestas pondría en duda la validez de su peritaje. El elemento fundamental de la asunción es la inmediación de la prueba, lo que significa que el juez debe estar presente en el momento que se practican las pruebas. Esto le permite no solo escuchar lo que se dice, sino también percibir detalles que van más allá de las palabras, como el lenguaje corporal o el tono de voz. Por ejemplo, si en una audiencia una persona empieza a titubear o a contradecirse al responder, el juez puede notar que no tiene un dominio claro del tema. Encontrarse un testigo o un perito que responde con seguridad, que amplía la información cuando es necesario y que demuestra conocimiento profundo genera mayor confianza en la veracidad del testimonio. Es fundamental que el juez esté presente en la audiencia de práctica de la prueba, ya que sin su participación no habría inmediación. La inmediación es esencial porque permite al juez percibir no solo la información que aporta el perito o el testigo de manera oral, sino que también otros elementos como el lenguaje no verbal, las reacciones y las circunstancias que rodean la declaración. Una vez el juez ha escuchado la prueba, ha estado presente y ha absorbido toda la información presentada, se da paso a la segunda etapa probatoria, que es llamada la asunción. Se le denomina así porque el juez asume y analiza intelectualmente el material probatorio, formando un criterio sobre si la prueba debe considerarse creíble o no. Después de ese análisis, el juez toma la decisión determinada si la prueba es válida y puede ser utilizada en el proceso. Decide si la prueba carece de credibilidad y por lo tanto no debe ser tenida en cuenta. Con esta decisión se da paso a la tercera etapa probatoria, la valoración de la prueba, donde el juez examina la fuerza probatoria de cada elemento admitido y lo integra a su decisión final dentro del proceso. La valoración de las pruebas es la tercera etapa del proceso probatorio y consiste en el análisis que realiza el juez para determinar el grado de credibilidad y convicción de cada prueba presentada. Un elemento fundamental en la valoración es la asunción, ya que el juez no solo podrá valorar correctamente si ha estado presente en la práctica de las pruebas y ha absorbido toda la información transmitida. Sin esta inmediación no podrá otorgar un valor adecuado a cada prueba. ¿En qué consiste la valoración de la prueba? La valoración implica que el juez debe, primero, analizar cada prueba de manera individual y en conjunto. Segundo, determinar si los hechos, materia de la controversia, han sido probados o no. Y tercero, otorgar credibilidad a las pruebas que considere válidas y descartar aquellas que no sean confiables. En esta etapa, donde el juez decide si una prueba es cierta o si es falsa o si carece de valor probatorio, con base en esta valoración se determina quién tiene la razón en el conflicto y cómo debe resolverse. Existe una máxima en el derecho que dice: dame la prueba y te daré el derecho, lo que significa que la resolución de un caso depende de la solidez de las pruebas presentadas
De hecho, la palabra jurisdicción proviene de la expresión decir el derecho, lo que reafirma que el juez, con base en la valoración probatoria, es quien dicta justicia. En el proceso penal, la valoración de la prueba es más estricta. Si el juez no tiene certeza absoluta de la culpabilidad del acusado, debe aplicar el principio de presunción de inocencia y absolverlo. En el derecho civil, laboral y de familia, la valoración funciona de manera diferente. No existe una presunción de inocencia, por lo que el juez debe tomar una decisión sobre a qué parte le asiste la razón. En estos casos, si luego de valorar las pruebas el juez no logra determinar quién tiene la razón, la ley le permite pedir pruebas de oficio, es decir, puede volver el proceso a la fase de ordenación y solicitar nuevas pruebas que le ayuden a esclarecer el asunto. Esto es diferente en el proceso penal, donde el juez simplemente absuelve si la fiscalía no logra probar la culpabilidad. En el ámbito civil, familiar y laboral, el juez tiene la obligación de fallar por lo que considere que las pruebas existentes no son suficientes. Puede solicitar más pruebas sin que las partes lo hayan pedido. En conclusión, la valoración de una prueba es una etapa crucial del proceso judicial, ya que permite al juez fundamentar su decisión con base en el análisis de las pruebas presentadas, dependiendo del tipo de proceso. El juez puede verse en la necesidad de solicitar más pruebas o fallar con las que tiene, pero en todos los casos su deber es resolver el conflicto de manera justa y fundamentada. Muchas gracias, feliz día.